Como les decía, Arias ofrece servicios multijurisdiccionales en los reglamentos de propiedad industrial e intelectual y en materia de registro sanitario, y se especializa en marcas, patentes y diseños industriales, protección de datos y privacidad, litigios en propiedad intelectual y derechos de autor. Este espacio ha sido creado para ustedes, por lo que al final de la exposición daremos un espacio para que nuestros panelistas puedan solventar todas sus dudas. Les presento a continuación a quienes serán sus panelistas esta mañana. María del Pilar López, socia de nuestras oficinas en Costa Rica. Codirige el Departamento de Propiedad Intelectual de la firma. Asesora a clientes en la protección de carteras de propiedad intelectual, incluyendo procesos administrativos y en la vía judicial. Numerosas editoriales como Chambers & Partners, The Legal 500, Latin Lawyer, World Trademark Review, Best Lawyers y Who's Who Legal la han reconocido como una de las profesionales más destacadas en el área de la propiedad intelectual. También nos acompaña Ivonne Hernández, Senior Counsel de nuestras oficinas en Guatemala. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la práctica de propiedad intelectual. Actualmente, lidera el Departamento de Propiedad Intelectual en Arias Guatemala, específicamente en temas relacionados con marcas, indicaciones geográficas, patentes, derechos de autor, auditorías legales de propiedad intelectual, publicidad, protección de datos y protección al consumidor. Y por último, les presento a Ariana Lizano, asociada senior de nuestras oficinas en Costa Rica. Ariana se dedica a brindar apoyo a empresas nacionales y transnacionales en la protección, explotación y defensa de derechos marcarios. Maneja complejos portafolios de marca para empresas del sector alimentario, tecnológico y farmacéutico. Asimismo, ella ha asistido a dichas compañías en sus procesos de ingreso al mercado regional mediante el desarrollo de una estrategia de protección de marcas que involucraba el registro de marcas claves en la región, presentación de acciones de cancelación por no uso y o nulidades contra marcas de terceros, y preparación de acuerdos de cesión de marcas. Ahora, adentrándonos al tema, hablemos un poco sobre los smart contracts o contratos inteligentes, que son programas informáticos autoejecutables que se ejecutan automáticamente en una blockchain. Cuando se cumplen ciertas condiciones programadas en ellos, estos permiten la transferencia de valor o activos digitales sin necesidad de intermediarios, lo que significa que no se requiere la intervención de terceros para asegurar la validez y ejecución de las transacciones. Pili, cuéntanos un poco más sobre este tema. Claro, Adriana, gracias por tu introducción. Como ya lo mencionaste, los smart contracts o contratos inteligentes se almacenan en tecnología blockchain, que es una base de datos distribuida, descentralizada y segura que almacena información de manera transparente e inmutable. La ejecución de un contrato inteligente se produce cuando se cumplen las condiciones especificadas en su código, lo que permite la automatización de procesos y la eliminación de terceros innecesarios. Nick Szabo se le atribuye ampliamente la invención de la idea de los contratos inteligentes. Él da el ejemplo de una máquina expendedora de bebidas como algo que personifica sus características. Cuando se paga el dinero, se pone en marcha un conjunto de acciones irrevocables. El dinero se retiene, se suministra una bebida y la transacción en ese momento no puede detenerse. El dinero no puede ser devuelto cuando se suministra la bebida. Por ende, los términos de la transacción están en cierto sentido incorporados en el hardware y el software que ejecuta la máquina. Entonces podemos afirmar que los smart contracts no solo definen las reglas las reglas relacionadas con un acuerdo de la misma forma que un acuerdo o un contrato tradicional, sino que pueden cumplir automáticamente con esas obligaciones. Lo que hacen es ejecutar las acciones requeridas por esas cláusulas. Por ejemplo,
determinando si un activo debe transferirse a una persona o debe regresar a quien lo originó. Alex Lipton y Stuart Levy de Harvard han afirmado en reiteradas ocasiones que los contratos inteligentes son actualmente los más adecuados para ejecutar automáticamente dos tipos de transacciones que se encuentran en muchos contratos. Uno, en el pago de fondos ante determinados eventos desencadenantes, y dos, en imponer en sanciones económicas si no se cumplen con determinadas condiciones objetivas. Sin perjuicio de esto, podemos decir que los smart contracts se utilizan en diversas aplicaciones, desde la gestión de la cadena de suministros hasta los servicios financieros, y se han convertido en una herramienta popular para empresas y desarrolladores que buscan procesos y reducir costos. Los smart contracts también han abierto nuevas oportunidades para la creación de nuevos modelos de negocio y servicios descentralizados basados en blockchain. En resumen, podemos decir que los contratos inteligentes son programas informáticos que permiten la ejecución automática de transacciones en tecnología blockchain, sin necesidad de intermediarios. Entonces, estos contratos inteligentes se utilizan en variedad de aplicaciones y ofrecen muchas ventajas sobre las cuales vamos a ahondar más adelante, como es la automatización de procesos, la reducción de costos y la creación de nuevos modelos de negocios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los smart contracts se rigen eminentemente por los medios electrónicos de su creación, especialmente en los países donde no existe regulación. En consecuencia, Ari, ¿nos puedes contar si estos contratos son válidos y ejecutables? Claro, Pili. Bueno, el consenso ha sido que los contratos sean contratos smart contracts puros, digamos, que son en sí los que no están ligados a ningún documento en lenguaje natural, ¿verdad? Lenguaje de expresión humana, sí son válidos, ¿verdad? Siempre y cuando las partes tengan un conocimiento claro de lo que se está plasmando en el código, ¿verdad? Y que se cumplan con lo que son los elementos esenciales de un contrato, como podría ser el objeto, la causa y el consentimiento. Existen, digamos, varias legislaciones, bueno, digamos, el smart contract claramente su validez va a depender de jurisdicción en jurisdicción y los requisitos que tenga cada jurisdicción respecto a los elementos que debe contener un contrato. En Estados Unidos se cree que los smart contracts van a tener una especie de abordaje similar al que ha sido el de los click wrap contracts, que son estos contratos que se hacen vía internet, en donde una página despliega los términos y condiciones y una persona nada más acepta, ¿verdad? Mediante un botón que dice se acepto. En estos casos, la jurisdicción estadounidense lo que ha dicho es que estos contratos sí son válidos siempre y cuando haya como unos términos y condiciones que se le den de forma previa al consumidor, por así decirlo, y que estos sean claros para él, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se entiende que el abordaje que les va a dar las cortes estadounidenses son similares, de que va a depender de que las partes entiendan de forma clara qué se está plasmando en ese código. A pesar de eso, ya hay algunos estados en Estados Unidos que se han dictado legislación plenamente basada, bueno, de temas de blockchain y de smart contracts, y en donde dicen específicamente que los smart contracts deben ser aceptados en el comercio, y como estos son como por ejemplo los estados de Tennessee y Arizona. Y bueno, también hay otros en el lado del derecho civil. Ponemos de ejemplo Italia, que ha sido como una de las jurisdicciones más avanzadas en este sentido, que en el 2019 estableció una legislación que acepta los smart contracts como legalmente válidos y ejecutables, y además menciona que en el caso de los smart contracts, que la legislación pida como que un contrato esté en una forma escrita, los smart contracts ya van a cumplir con esta formalidad. Por otro lado, digamos, los smart contracts pueden tener dos tipos
se debe considerar que pueden tener dos tipos de ejecutabilidades. Está la ejecutabilidad que es la formal, ¿verdad? Formal jurídica, que es la que conocemos, de poder ir a ejecutar un contrato ante los tribunales, y una ejecutabilidad más novedosa que es la de ejecución automática, ¿verdad? Que es una que está a prueba de manipulaciones. Porque, bueno, como mencionó Pili, los contratos no se pueden, son inmutables. Entonces, bueno, en el caso del smart contract se considera que hay más que todo una ejecución, o sea, que más que ejecutabilidad, ¿verdad? Ante los tribunales, es que son ejecutables en el sentido que crean procesos automáticos, resultados automáticos, ¿verdad? Dependiendo de lo que se haya programado. Normalmente lo que puede suceder es que en un caso, no sé, alguna jurisdicción no considere que los resultados tecnológicos son válidos, ¿verdad? Entonces, cuando haya una norma contraria, que sea contraria a eso, es donde puede haber problemas. No sé, por ejemplo, que si Pili tiene una propiedad y le quiere traspasar a Ivonne esa propiedad mediante un blockchain, siendo la propiedad plasmada como en una ficha electrónica, entonces en el momento en que ese token se le transfiera a Ivonne, ya se diría que la propiedad se ha transferido, ¿verdad? En un sentido de ejecución técnica, ¿verdad? Pero como existen muchas legislaciones que disponen que este tipo de contratos inmobiliarios se debe programar en una escritura pública, inscribirse al registro. Si no hay una legislación que específicamente diga que estos smart contracts van a ser válidos, y bueno, también que, como en el caso de Italia, que dicen que van a cumplir con las formalidades de ser escritos, entonces en este caso el contrato, si bien fue ejecutable vía tecnológica, ante un tribunal no se va a tener por hecho de que al nuevo propietario es Ivonne, ¿verdad? Porque no se cumplió con el requisito de esta formalidad. Sin embargo, como mencionamos, bueno, como Pili mencionó ahora, ya existen casos en que se están ejecutando y utilizando diariamente este tipo de contratos. Entonces, no sé, yo creo que Ivonne tiene algunos ejemplos, ¿verdad? Que ha estudiado este tipo de casos, a ver si nos lo quisiera comentar. Gracias, Ari. Buenos días a todos. En el tema de ejemplos de smart contracts, tenemos que tomarlos en cuenta desde la perspectiva que actualmente se deben de entender más como herramientas tecnológicas, como decía Ari, para su ejecutabilidad. El primer ejemplo que se me viene en mente es el de una empresa de transporte. Pensemos en transporte de productos refrigerados, que como todos sabemos son muy delicados, porque si la cadena de frío no es manejada correctamente, el producto puede dañarse. Entonces, en estos casos se puede utilizar un smart contract para registrar la cadena de trazabilidad a través del blockchain por medio de un smart contract. Así, se pueden registrar todos los pasos de la cadena de custodia del frío hasta que se entregue a su destino y se emita la orden de pago. O sea, quiere decir que ahí se cumplió con esa entrega de pedido correctamente. Pero, ¿qué sucede si no se cumple correctamente con la cadena de frío? Ahí también puede actuar a través del smart contract por el incumplimiento. Si, por ejemplo, la temperatura de un contenedor estuviese monitoreada por un dispositivo también electrónico, porque tenemos que tomar en cuenta que estos contratos dependen mucho de las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Entonces, si a través de un dispositivo electrónico o de Internet of the Things se puede registrar que se ha vulnerado la cadena de frío, el smart contract ejecutaría el aviso al respecto o de una vez la penalización correspondiente por haber incumplido esa parte del contrato, y por ejemplo se podría bloquear la entrega
o de una vez ordenar el pago de la sanción respectiva o inclusive repetir el pedido, ¿verdad? Porque se tiene que cumplir con la entrega de cierto producto. Entonces, todos estos términos se pueden fijar en el smart contract y ejecutarse de una vez de manera práctica, sin necesidad de tener que acudir a las autoridades que podrían ser judiciales a que les den una orden para que se pueda ejecutar. Claro, pero esto es solamente desde el punto de vista técnico, el jurídico, como son contratos que por lo menos en nuestros países de Centroamérica no están realmente regulados, todavía dependemos de los contratos tradicionales, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener en cuenta, que sí podemos usar los smart contracts, pero como herramientas tecnológicas, pero hasta que la legislación sea desarrollada, siempre vamos a tener necesidad de los contratos que conocemos tradicionalmente. Sin embargo, las personas que se dedican a estos distintos negocios o industrias saben de la necesidad que se tiene de poder ejecutar ciertas cosas, ciertos pasos, ciertos procedimientos de manera inmediata, aunque después se lleve otro proceso jurídico o legal para solventarlo. Entonces, esta es una opción que puede convenir. Otro ejemplo que tenemos es el de propiedad de bienes en general, ¿verdad? Y como mencionaba ya Ari, y puede ser de una persona que quiere comprar una casa a crédito con cierta cantidad de cuotas mensuales. Y entonces para la compraventa utilizan un smart contract para programar los términos establecidos. Entonces la persona paga las cuotas cada mes conforme lo pactado y se establece una cerradura electrónica con clave o con huella dactilar u otro medio de reconocimiento facial o alguna medida tecnológica, ¿verdad? ¿Y para qué sirve esa cerradura electrónica? Porque si la persona deja de pagar alguna de las cuotas, la puerta se cierra y ya no puede entrar. Este también es un mecanismo, si se dan cuenta, práctico y tecnológico, que es de efecto inmediato, a diferencia de los procedimientos judiciales que todos sabemos que llevan su tiempo. Y no se necesitan intermediarios tampoco, ¿verdad? Es totalmente digital. Entonces, aquí le vemos la utilidad práctica de estos contratos, pero tenemos el inconveniente que la legislación va atrás, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos que pensar que a futuro estos contratos, como son bastante útiles, reducen costos, ¿verdad? Y procedimientos, entonces necesariamente la ley va a llegar al punto de permitirlos, ¿verdad? Por practicidad, ¿verdad? Porque son convenientes para las personas, ¿verdad? Para poder ejecutar estas obligaciones de una manera más pronta. Y el último ejemplo que les quiero mencionar, y este es bastante específico sobre el área de propiedad industrial o intelectual, son los smart contracts como una medida para registrar las cesiones de derechos de los inventores de patentes o de los autores de derecho de autor, porque algunas veces se tienen cadenas de distintas titularidades, entonces a través del blockchain se pueden registrar todos los pasos o sesiones que se tuvieron de un derecho de propiedad intelectual o industrial hasta su último titular, y ahí queda registrado para siempre, sin ninguna duda. Y esa herramienta puede servir para ahorrarse el costo y también el esfuerzo de tener que estar revisando documentación física de asuntos que sucedieron años atrás, ¿verdad? Entonces, esto va a ser muy útil, pero nuevamente, al igual que en los otros ejemplos dados, actualmente, a la par de esta medida tecnológica, sí se siguen necesitando los contratos que conocemos tradicionalmente para su ejecutabilidad frente a terceros, ante las autoridades, ¿verdad? Esto actualmente, estos ejemplos que les he dado pueden ser muy útiles, pero realmente solo entre las partes obligadas. Pili, ya habiendo comentado un poco estos ejemplos prácticos, ¿cuáles consideras que son los beneficios del uso de estos contratos? Claro, Ivonne, los contratos inteligentes basados en blockchain están ayudando a que las transacciones comerciales y de otro tipo sean más seguras, eficientes y rentables.
Algunas ventajas de los smart contracts son la automatización. Por ejemplo, los smart contracts eliminan la necesidad de intermediarios o terceros para validar o procesar transacciones, lo que reduce los costos y el tiempo de procesamiento. También ofrecen seguridad. Los contratos inteligentes son altamente seguros y resistentes a la manipulación y el fraude, ya que utilizan criptografía y están basados en una red descentralizada. También otra ventaja es la transparencia. Los smart contracts permiten una mayor transparencia en las transacciones, ya que cada parte involucrada puede verificar el acuerdo y las condiciones del contrato. Estos también nos ofrecen, ¿verdad?, más eficientes, o se dice que son más, hay eficiencia en el sentido de que los contratos inteligentes pueden ejecutarse automáticamente en cuestión de segundos o minutos, lo que reduce el tiempo de procesamiento y aumenta la eficiencia. Al eliminarse los intermediarios, como por ejemplo un banco, las partes no están sujetas a los horarios de dicho banco. Ahí entonces donde encontramos que los tiempos de procesamiento son mucho más eficientes. Y por último, podemos mencionar la confianza, ya que los contratos inteligentes eliminan la necesidad de confiar en terceros para procesar las transacciones, lo que aumenta la confianza entre las partes involucradas en la transacción. Y para resumir, entonces podemos decir que los contratos inteligentes ofrecen una solución segura, transparente, eficiente y confiable para la ejecución de acuerdos y transacciones financieras. Pero bueno, como todo en la vida, también hay desventajas. Ari, vos nos puedes comentar un poco cuáles son estos retos o dificultades que se pueden enfrentar al utilizar los contratos inteligentes. Claro, bueno, la objetividad y la automatización que hablabas en el tema de los contratos, bueno, los smart contracts también pueden traer efectos negativos, como es el hecho de que no se pueden incluir términos que no sean específicos, digamos, términos ambiguos que muchas veces se utilizan en los contratos tradicionales, como puede ser buena fe, los mejores esfuerzos. Entonces, estos códigos no tienen la capacidad de analizar este tipo de disposiciones. Actualmente lo que existen más que todo son contratos que tienen son simples, tienen una ejecución simple, en donde las declaraciones, bueno, los parámetros de las declaraciones, sí, y entonces, ¿verdad?, de las condiciones, son bastante claros. Entonces también podría plantear un problema en el sentido de que si alguien ya quiere plasmar en un smart contract un caso mucho más complejo, un contrato mucho más complejo, se va a ver enfrentado bueno, a las partes, a ver cómo deciden cuáles elementos sí o cuáles términos sí son objetivos y se pueden plasmar o no en un contrato. Y bueno, en sí, el hecho de que hay una limitación por el momento en cuanto al tipo de negociaciones que podemos plasmar en estos contratos. También, digamos, puedo poner el ejemplo en el caso de, no sé, que Spotify o otro de estos tipos de aplicaciones de música han tratado de introducir este tipo de smart contracts para el pago de los royalties de los artistas, pero se ha visto enfrentado al caso de que en muchas legislaciones hay excepciones de cuándo se debe o no pagar un royalty. Entonces, como que ahora, por el momento, a cómo están las tecnologías, ¿verdad?, no tienen la capacidad de analizar cuándo es que se está dando o no estas excepciones. Entonces, por eso, como que al momento hay ciertas limitaciones. Otro de los riesgos que presenta es claramente que por ser un código informático se ve enfrentado a hackeos, ¿verdad?, o a problemas en errores involuntarios en la programación, que de hecho estos dos van bastante ligados, porque los hackeos a este tipo bueno, los blockchains normalmente son cuando hay explotaciones de problemas, bueno, errores involuntarios en los sistemas de codificación. Y bueno, ya han existido varios casos en que se han visto afectadas ciertas plataformas financieras por este tipo de ataques de ciberseguridad. También, bueno, un riesgo también puede ser el tema de que
si bien puede favorecer, también es negativo el tema de que los contratos, los smart contracts son inmutables, entonces ya una vez que se ejecutan no hay como forma de volverlo atrás, es muy difícil hacer un cambio en un smart contract, de hecho es mucho más difícil que en un software normal, entonces también los costos que pueden involucrar hacer hacer un cambio a esto son bastante altos, ¿verdad? Si es que se puede llegar a hacer. Y bueno, también hay otros problemas en cuanto a lo que mencioné un poco de que los consumidores, en el caso de que sea como unos contratos tipo adhesión, puedan entender estos códigos, pero creo que por esto es importante hablar un poquito del tema de los smart contracts y la legislación de defensa, ¿verdad?, de los consumidores. Entonces creo que Ivonne, que ha estudiado el tema, nos puede comentar un poquito de esto. Con mucho gusto. Con relación al tema de protección al consumidor, es importante indicar que es de orden público. O sea, esto va más de lo que puedan disponer las partes contractualmente. Actualmente esta legislación no es que regule los smart contracts, pero sí puede ser aplicable de cierta manera, porque como mencionó Ariana, los smart contracts tienden a no poderse modificar. En esto se parece bastante a los contratos de adhesión, que son los contratos que también se les denomina tipo formularios, que ya una parte le presenta a la otra. Generalmente la parte que presenta el contrato es la parte dominante de la relación y la otra parte, que viene a ser el usuario o consumidor, no puede modificarle mayor cosa al contrato. Eso es lo que se entiende en términos generales por un contrato de adhesión. Entonces ahí tenemos que hay una parte del negocio que es vulnerable. Y esta es una de las críticas constantes que se le hace a los medios o mecanismos electrónicos de operación legal. Y es que traen aparejada la despersonalización de las transacciones, como por ejemplo cuando aceptamos términos y condiciones para uso de aplicaciones móviles o servicios en línea, que generalmente, pues hay que decir lo que es, la mayoría de personas no lo lee, solo le da clic al botón de aceptar, pero también es como una forma de actuar automática, porque la persona sabe que aunque no esté de acuerdo con los términos y condiciones o con el contrato que está aceptando para sus servicios en línea, no le puede cambiar nada. Entonces se convierte en una parte hasta cierto punto vulnerable debido a la despersonalización, pero esto también es consecuencia de tener servicios más rápido, más puntuales. Porque si cada vez que yo me adhiero a un servicio en línea tengo que revisar con la contraparte el contrato, se vuelve eterno o demasiado oneroso. Por eso es que en general en la práctica comercial pues se ha ido teniendo la costumbre de pues aceptar este tipo de contratos, que también están de cierta forma resguardados por la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, ¿qué es lo que debe tener en cuenta una empresa o una persona que quiere trabajar con smart contracts? Bueno, lo primero es que el lenguaje debe ser claro, como mencionaba Ari y Pili anteriormente. No tiene que estar sujeto a distintas interpretaciones, porque debe de facilitar la comprensión del consumidor, como el ejemplo que les daba de la cerradura electrónica de la casa. O sea, si el contrato dice que no puede entrar si paga, eso es bastante claro, ¿verdad? Si no paga, perdón, en la fecha acordada, no puede entrar, ¿verdad? Eso pues tiene que quedar claro, no sujeto a duda. También existen principios en las leyes de protección al consumidor y los usuarios con relación a que los contratos de adhesión, que es el punto que estamos usando de referencia acá para entender un poco el tema, es que si tienen cláusulas de arbitraje, esto debe estar suficientemente
claro y preciso en el contrato y se debe de marcar con letra más grande o con negrita, suficientemente visible para que el usuario, el consumidor lo pueda comprender. Y las cláusulas se tienen que interpretar de acuerdo con el contenido literal de las mismas. Por eso es que un smart contract no puede estar sujeto a ambigüedades, ¿verdad? Como también mencionaba, que debe ser cumplido de buena fe, pero ¿qué es buena fe? ¿Cuándo se entiende buena fe? O sea, debe ser totalmente literal para que la parte obligada no tenga lugar a dudas de cómo debe cumplir. Y sobre todo porque esto va aparejado a una medida tecnológica. Entonces la medida tecnológica va a entender si la opción es A o B, o 1 o 2, pero si está sujeto a poder interpretar, probablemente no se pueda ejecutar esa función del contrato. Y otro punto importante es que el consumidor tiene derecho de retracto siempre. En Guatemala, por ejemplo, el plazo de retracto es de un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la firma del contrato o desde la fecha en que este se hubiera celebrado fuera del establecimiento comercial, especialmente por teléfono o en el domicilio del consumidor usuario. O sea, aquí de alguna manera está abierto a la posibilidad de estos medios electrónicos que no son en presencia de las dos partes que se firma el contrato, pero lo principal es que sí existe un derecho a retractarse del consumidor. Bueno, y en estos casos, como hemos dicho, a veces o casi siempre va a ser necesario también tener un contrato tradicional que le dé mayor fuerza ejecutable frente a terceros a un smart contract. Pili, y como en todos los casos legales, además de estas buenas prácticas que hemos mencionado sobre el tema específico de los consumidores, ¿cuáles más podríamos mencionar en este espacio? Claro, Ivonne, los contratos inteligentes, como hemos mencionado, son inmutables y una vez que se publican en la cadena de bloques o blockchain, no se pueden cambiar. Por lo tanto, cualquier error puede tener consecuencias graves. Y es por ello que es importante, como decía, seguir buenas prácticas para garantizar que los contratos sean eficientes y seguros. Por consiguiente, antes de lanzar un smart contract, es importante realizar una auditoría de seguridad para identificar posibles vulnerabilidades y errores en el código. También es recomendable diseñar los smart contracts en módulos independientes que realicen tareas específicas. Esto facilita el mantenimiento y la actualización de los contratos. A su vez, es conveniente utilizar librerías y estándares reconocidos por la comunidad, ya que han sido ampliamente probados y utilizados en la industria, como por ejemplo la biblioteca Open Zeppelin. Para los que no conocen, esto es una biblioteca que cuenta con amplia variedad de contratos inteligentes prediseñados que pueden ser utilizados por los desarrolladores para construir sus propios contratos. Otra recomendación es el realizar pruebas exhaustivas, ¿verdad? Para verificar que el smart contract funcione correctamente en diferentes escenarios y situaciones antes de publicarlo en blockchain. En este caso, pueden utilizar herramientas de prueba como Truffle para realizar pruebas automatizadas y verificar la funcionalidad y seguridad del contrato. Truffle es uno de los frameworks más populares y utilizados en la programación de contratos inteligentes. Es un conjunto de herramientas de desarrollo que permite crear, compilar y desplegar contratos inteligentes de manera sencilla y rápida. También podemos mencionar el establecimiento, o es importante establecer permisos y restricciones para garantizar que solo las partes autorizadas puedan interactuar con el smart contract. El uso también de oráculos confiables constituye otra buena práctica. Si el smart contract depende de datos externos, se debe utilizar un oráculo confiable para garantizar la integridad de los datos. Asimismo, recomendamos manejar adecuadamente los errores y excepciones para garantizar
que el smart contract no se detenga o deje de funcionar en caso de un problema. Por último, es conveniente actualizar y mantener el smart contract o contrato inteligente para corregir errores y añadir nuevas funcionalidades. Siguiendo estas buenas prácticas, se puede garantizar que los smart contracts sean seguros, confiables y efectivos en su funcionamiento. Ahora, Ari, ¿qué crees vos que nos depara el futuro con los smart contracts? Ari, tiene el micrófono en silencio. Disculpas. Bueno, sí, yo creo que actualmente, digamos, los smart contracts no han tenido tanto éxito como para que la gente pase a confiar en ellos, y creo que la gente confía bastante en los sistemas legales. Y otro punto es que digamos, la tecnología subyacente de estos contratos todavía no está como plenamente desarrollada para que puedan cumplir todas las funciones, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, o se puedan utilizar contratos más complejos. O sea, es necesario que la inteligencia artificial tenga la capacidad de poder analizar e interpretar, ¿verdad? Ciertos términos que son un poquito más ambiguos, por lo cual, bueno, yo considero que si bien puede que en algún momento los smart contracts lleguen a cambiar el mundo, actualmente no servirán como una herramienta o un complemento, ¿verdad? A lo que son los contratos tradicionales, para que sirvan de forma de ejecutar, por ejemplo, pagos o otros temas más sencillos de forma un poquito más rápida, pero creo como que todavía hay bastante camino y bastante trabajo para que los smart contracts lleguen a suplantar a los tradicionales. Y como dijimos anteriormente, la recomendación es que siempre que se utilice un smart contract, por el momento, es que se tenga un respaldo de uno tradicional, ¿verdad? En un lenguaje natural para temas de ejecutabilidad de los contratos, por lo menos en los países como, bueno, los nuestros, que no tienen ninguna legislación que específicamente señala que los contratos, los smart contracts son contratos válidos y ejecutables. Bueno, yo creo que con eso estamos creo que podemos ir al espacio de preguntas, ¿verdad, Adri? Sí, muchas gracias a las tres, Ariana, Ivonne y Pilar. Definitivamente estamos en una era de transformación y estar equipados con información correcta nos ayuda a prepararnos y sobre todo a anticiparnos al cambio. Tenemos algunas preguntas para ustedes. Vamos a ver. ¿Cómo ha ampliado Ethereum el diseño de la tecnología blockchain para permitir la creación de contratos inteligentes para más complejos y versátiles? Pili, ¿nos puede ayudar con esto? Claro, Adri. Ethereum ha ampliado el diseño de la tecnología blockchain a permitir la programación de contratos inteligentes mediante un lenguaje de programación Turing completo, lo que significa que los contratos pueden ser programados para realizar cualquier acción computacionalmente posible. Además, Ethereum también permite el almacenamiento de datos en blockchain, lo que significa que los datos pueden interactuar con información fuera de la cadena de bloques. Todo esto hace posible la creación de contratos inteligentes más complejos y versátiles, lo que a su vez abre un mundo de posibilidades para aplicaciones descentralizadas. Muchas gracias, Pili. Otra pregunta que tenemos por acá es si es un smart contract válido bajo la legislación costarricense. Ariana, ¿nos ayudas, por favor?
Y bueno, yo he estudiado un poquito ese tema y, digamos, de acuerdo a lo que señala el artículo 1007 del Código Civil, si no me equivoco, es que los contratos, aparte de las solemnidades que requieren las obligaciones normales, deben de tener consentimientos y, bueno, cumplir con cualquier otra formalidad que establece la ley. El tema que aquí puede generar un poquito más de duda es el del consentimiento, ¿verdad? Que normalmente en los contratos escritos se plasma con la firma de puño y letra, ¿verdad? De las partes, cuando uno envía la oferta y el otro hace la aceptación. Y bueno, en el caso también de los contratos de click wrap que he mencionado, es cuando la oferta es cuando se despliegan los términos y condiciones y la aceptación se hace con clic al botón de sí acepto, ¿verdad? En el caso de los smart contracts, habría que analizar si los elementos que contienen estos cualquiera de estos puede llegar a suplantar, ¿verdad? Una firma. Los contratos, los smart contracts se autentican por medio de una clave criptográfica y bueno, en Costa Rica se ha dicho, bueno, no se ha dicho, existe una ley que es la ley de firma digital y certificados y documentos electrónicos que establece que el principio de equivalencia en el sentido de que todas estas claves criptográficas o documentos electrónicos son equivalentes a los documentos, ¿verdad?, escritos y la firma de puño y letra. Entonces, en ese sentido, al existir la clave criptográfica, sí se podría deducir que esos contratos sí deberían de ser válidos, además que, bueno, existe jurisprudencia en el país de los tribunales costarricenses que han declarado que un mensaje electrónico un correo electrónico puede ser, puede constituir el consentimiento de la aceptación de una oferta o el envío de una oferta. Entonces no podríamos no podría entender cómo los tribunales podrían llegar a tener una versión contraria en los smart contracts que tienen un poquito más de seguridad, por así decirlo. Y entonces, bueno, esperemos que siempre y cuando, ¿verdad?, de que estos smart contracts no se trate de un contrato con más formalidades, como hablamos el tema de los contratos inmobiliarios, ¿verdad? En este caso ya se pasaría a otro plano en que no llegan a cumplir esa formalidad y entonces no sería un contrato válido. Muchas gracias, Ari. Súper interesante. Tenemos una última pregunta. ¿Existe alguna protección legal si se usan los smart contracts, Yvonne? Gracias por la pregunta. Actualmente no existe una legislación específica para los smart contracts en la región centroamericana, por lo que se recomienda usarlos si se tienen las posibilidades tecnológicas para hacerlo, pero en conjunto con los contratos tradicionales. Recordando que actualmente los smart contracts son en esencia medidas tecnológicas para respaldar o ejecutar obligaciones de una manera más práctica y también más rápida. Y también tenemos que recordar lo que conversamos hace un momento, en que actualmente también existe algún tipo de protección en cuanto a derechos del consumidor para los que sean consumidores o usuarios de productos o de servicios que estén respaldados de alguna manera con los smart contracts, como también lo están con cualquier otro tipo de contratación en medios electrónicos o en medios tradicionales, ¿verdad? En ese sentido, la ley de protección al consumidor se entiende en su forma más amplia. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yvonne. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Llegaremos hasta aquí. Esta grabación la dejaremos alojada en nuestra biblioteca en YouTube para que puedan acceder a consultarla cuando ustedes deseen. Con este webinar dimos inicio a nuestra IP Week, que estará llena de muchas actividades
que tienen en pantalla para que puedan estar pendientes y sintonizando nuestros medios sociales para poder escuchar nuestros próximos podcasts y la próxima entrevista que tendremos de una mujer emprendedora y su propiedad intelectual. Les agradecemos nuevamente por su asistencia y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.